damos gracias, Señor, porque estás aquí, porque nos abres el corazón y nos lo llenas con tu amor. Ayúdanos a acoger tu palabra, a guardarla en tu corazón como María, en nuestro corazón como María, para que así podamos vivir de esta palabra que es amor. Danos tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, para que aprendamos a descubrir que somos hijos tuyos, amados por ti, amados por el Padre, para que aprendamos a reconocer tu presencia, tu paso salvador en todos los momentos de nuestra vida. Ven con tu amor, Espíritu Santo, para que aprendamos a vivir haciendo la voluntad del Padre en todos los momentos de nuestra vida, para que sepamos decir sí cada día de nuestra vida, como María, hágase. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a vivir este último momento de los ejercicios espirituales que hemos tenido en este año aquí, en la parroquia, esta última meditación que quiere recoger todo lo que de alguna forma se nos ha podido decir, todo aquello que nos haya podido ayudar. Si es que es algo, qué bonito es que lo volvamos a repasar, que lo volvamos a descubrir y de esta forma que se quede ahí bien guardadito dentro de nuestro corazón, porque son gracias que el Señor nos ha querido regalar. Fijaos, hemos visto cómo el encuentro con el Señor, el que es camino, verdad y vida, nos convierte sobre todo en una cosa: nos convierte en peregrinos, viandantes, nos pone en marcha. Esto es lo propio del que se ha encontrado con el Señor. Uno se pone en marcha. Uno ya no se quiere quedar parado. Uno quiere ir por la vida caminando, o como dice San Pablo, incluso corriendo hacia la meta. Es lo que hace María. Ella avanza corriendo al encuentro con su prima Santa Isabel, responde con prontitud a la llamada del Señor. En el encuentro con Jesús, los apóstoles es lo que hicieron. Comenzaron a seguirle, a caminar con él. No lo tenían ni mucho menos todo resuelto. Ellos se ponen a caminar con él. Y así también nos ha sucedido a cada uno de nosotros. También nosotros empezamos a caminar y así la vida llega a ser una experiencia de cumplimiento que, como decía de una forma preciosa un padre de la Iglesia que se llama San Gregorio de Nisa, así la vida consiste en ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Qué bonita es esta expresión. A nosotros que nos gusta pensar que en la vida hay que superar etapas, hay que dejar resueltas ciertas cosas, hay que intentar solucionar esto o lo otro, vemos como en realidad la vida es un ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin tantas veces. Sería muy bonito que caigamos en la cuenta de cuánto hemos caminado, no porque la memoria del camino nos ahorre el paso del presente, sino porque nos hace evidente que ese paso que se nos dona hoy es posible, nos corresponde. La memoria del camino nos hace eliminar de nuestro día a día la incertidumbre con la que tantas veces marchamos y nos relanza, nos pone en movimiento. Para esto, para poder observar esto, vamos a mirar cómo es la vida de Simón Pedro. A mí me encanta la vida de este hombre, de este discípulo. Estamos en estos días, a través de la palabra que se nos regala el lunes, martes, miércoles santo, pudiendo observar algunos aspectos de la vida de Pedro. Vamos a releer su vida.
y descubrir qué es lo que sucede en ella y contrastar lo que ocurre en la nuestra desde lo que sucede en la suya. Fijaos, en Simón Pedro, el encuentro inicial y la primera llamada que ocurrió en la orilla del lago da pie a esa convivencia cotidiana con el Señor. Pedro escucha a Jesús cuando predica, le ve curar enfermos, hace milagros, discutir con los fariseos, retirarse a orar, le ve transfigurado en el monte. Esto es lo que le sucede a Pedro. Después Jesús le elige, le hace partícipe de su misión, le envía junto con otros 11. La convivencia con Jesús hace crecer en él poco a poco una certeza. La certeza de que ha encontrado al Mesías y de que merece la pena seguirle. En este camino de conocimiento del Señor, el Padre revela a Pedro quién es Jesús. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le responde: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tras esta confesión, Jesús le confiere el poder de las llaves. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es importante continuar la lectura de este pasaje de Mateo, porque los versículos siguientes, una vez que ha sucedido esto en la vida de Pedro, se nos narra que Jesús empieza a anunciarle a él y a sus discípulos la modalidad concreta de su obra mesiánica, es decir, su pasión, su muerte y su resurrección. Y ante el anuncio del Mesías, el siervo, Pedro se revela y pretende separar al Señor del camino que el Padre le da. Sabemos el resultado. Le dice Jesús: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. La confesión de Pedro, el diálogo con el Señor, iluminan esta realidad que hemos podido contemplar en estos días. Somos vasijas de barro y el Señor se quiere hacer fuerte en nuestra debilidad. Pedro, que ante la obediencia del siervo se afirma en la autonomía de su libertad, aún así es constituido jefe y piedra de la Iglesia por la mirada misericordiosa del siervo, que se posa para siempre ya sobre él. Pero él, fijaos, necesitaba estrellarse contra el siervo para poder ser reconstruido en su resurrección. Muchas veces nosotros también contra el Señor necesitamos estrellarnos, pegárnosla del todo, para empezar a ser reconstruidos por su misericordia gracias a la amistad que Él tiene con cada uno de nosotros. Y qué bonito es esto, qué bonito es que cada uno de nosotros en algún momento de la vida se pueda estrellar también, porque esto es lo que nos permitirá reconocer cómo es esta misericordia del Señor. Continuamos esta vida de Pedro. El camino del seguimiento del Señor le conduce a Pedro a Jerusalén, donde prepara la celebración de la Pascua. Y precisamente durante la cena, Jesús, a través del gesto del lavatorio, pone de nuevo ante los ojos de sus discípulos su identidad de siervo, que entrega su vida por todos. Pedro se vuelve a resistir. El Señor R, como veíamos esta mañana, se empeña en la vida de Pedro, le quiere lavar los pies y Pedro se resiste. Pone de nuevo ante los ojos de sus discípulos el Señor, que es el siervo, que entrega su vida por todos. Pero Pedro, ante este hecho, se resiste. La sola idea de no poder tener parte con Jesús le hace ceder. Solamente cuando un
intuye esto, ante ese estrellarnos con el amor, como nos puede pasar, como le pasó a Pedro, que a lo mejor ese estrellarnos con Él nos hace no tener parte con Él, genera un cambio en nosotros. Porque uno se ha visto todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, entonces uno dice, ¿cómo no voy a querer, Señor, que me laves los pies? ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer, Señor, que me pidas esto, que me exijas lo otro? ¿Cómo no voy a querer, Señor, que en mi vida me indiques que tengo que cambiar en esto o en aquello? En ese momento, la lógica del siervo empieza a hacer mella en el apóstol, pero queda camino por recorrer. Ante el anuncio de la inminente pasión y muerte, Pedro se revela una vez más y el Señor, mientras predice su negación, le asegura su oración por él y su tarea. En ese momento, como veremos ya mañana, Jueves Santo, con Santiago y Juan, acompañará a Jesús al huerto de los Olivos, donde una vez más es incapaz de mantenerse en vela. La espada desenvainada contra el siervo es el último gesto de la rebelión de Pedro, pues las negaciones que seguirán más que rebelión denotan una fragilidad radical, como bien muestra su llanto amargo. Pedro es uno que se revela constantemente. Pedro es alguien que no acepta todo lo que hemos visto en estos días. No acepta su debilidad, no acepta su fragilidad, no acepta su humanidad, no la acepta. Y por eso constantemente se revela ante el siervo, constantemente se revela ante el Señor, constantemente muestra que quiere seguir contando con sus propias fuerzas, todo el rato, todo el tiempo. Apurado hasta el fondo el cáliz de la propia debilidad, Pedro por fin va a ser rescatado, como todos los demás, por la gloria de la presencia del Señor resucitado. Gloria que se va a manifestar plenamente en el diálogo a orillas del lago, precedido por la pesca milagrosa, signo de la presencia del Señor. Y que dice así, y que vamos a leer. Está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Leo solo una parte. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Desde ese primer encuentro que tuvo Simón Pedro con el Señor, y a lo largo de toda la convivencia con Jesús que hemos ido relatando, hasta los dramáticos acontecimientos de la pasión y de la muerte de Jesús en Jerusalén, Pedro había caminado detrás de él. En este camino Jesús le había encomendado una tarea que había de desempeñar tras las huellas de Cristo. Era llamado a caminar por el camino de Cristo, a entrar en la Pascua de Cristo. Pero ¿qué es lo que el Señor quería hacer con Pedro? En medio de la fragilidad de este hombre, en medio de la torpeza que él ha vivido durante toda su vida, en medio de incluso la negación que él ha podido realizar ante su amigo, ante su Señor, el Señor ha querido realizar la obra más grande, que es que viviese la Pascua en su propia carne. Esto es lo que estamos llamados a vivir tú y yo. Es lo que estamos llamados a vivir todos nosotros, en nuestras propias carnes,
la Pascua del Señor, para poder hacer experiencia de la resurrección donde más se manifiesta nuestra impotencia. Hay situaciones de la vida donde nos vemos completamente impotentes, no tenemos ningún poder. El Señor nos está queriendo hacer vivir su Pascua. Es necesario pasar por la Pascua, es necesario que nosotros también podamos morir con Cristo para resucitar con Él. Todo lo que hemos visto en los ejercicios en el fondo tienen que ver con esto. Para poder llegar a esta afirmación radical, tú tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir con Cristo para poder resucitar con Él. Y así que puedas decir como San Pablo, ya no vivo yo, fíjate qué fuerte, es Cristo quien vive en mí. Este es el camino de Pedro y es el camino que cada uno de nosotros está llamado a realizar. Ya no vivo yo, ese yo tan fuerte que hemos visto que tiene tanto poder, nuestra naturaleza tiene tanta fuerza. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. A orillas del lago, en el que tantas veces había estado con el Señor, el resucitado le hace ver esto a Pedro. Le ofrece la puerta de entrada en el ministerio de su Pascua. Es lo que hemos escuchado. Le dice el Señor a Pedro, hijo de Juan, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él les contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Fíjate, esto es lo único que le tienes que decir al Señor. A esto es a lo que se tiene que acostumbrar nuestro corazón, a poder decirle a Él, te quiero. El Señor se da cuenta de que nosotros no vamos a poder responder a la altura del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Por eso el Señor abaja, se va poniendo al nivel de Pedro, se amolda al ritmo que tiene Pedro. Sabe de sobra que Pedro no va a ser capaz de responder a esta pregunta por el amor radical, ¿me amas? No va a poder. Por eso al final le dice, mira, te voy a preguntar algo más sencillo. ¿Me quieres? A esto ya sí Pedro puede responder. Pero es que este es Dios. Dios se va amoldando, decía otro padre de la Iglesia, San Ireneo, a nuestra forma de querer, a nuestra forma de ser. No nos exige que nos pongamos a su nivel. Él se abaja y se pone a nuestro nivel, para que nosotros en este camino que hemos visto en la historia de Pedro, en el nuestro personal, podamos ir dando pasos de amor. Y esto es lo que quiere hacer contigo el Señor. Sin embargo, muchas veces seguimos diciendo expresiones del tipo, es que no estoy a la altura. Bendito sea Dios que no estás a la altura. Es que no doy la talla. Menos mal que no das la talla. No pasa nada. Que no des la talla es bueno. Que no des la talla y no estés a la altura es bueno. Para eso Dios mismo se ha hecho pequeñito, un bebé. Para eso Él, como veíamos esta mañana, está en la Eucaristía y le recibes en tus manos, tan pequeñito, para que tú no tengas que dar ninguna talla, no tengas que estar a ninguna altura. Si es que el Señor se ha bajado para ponerse a tu altura. Y lo demuestra este diálogo de amor, en el que Jesús, Dios mismo, se pone a la altura de Simón Pedro, para que él pueda responder, para no verse forzado, para no verse manipulado. Jesús es un caballero, es un amigo, es alguien que no fuerza, en ningún momento. Él se pone a la altura. Y esto es lo que hace el Señor, también contigo, se pone a la altura de tu amor, al que puedes dar en este momento, y solamente te hace esta pregunta, ¿me quieres? El diálogo de Cristo resucitado con Pedro pone así la novedad radical, pone de manifiesto la novedad radical que el encuentro con Cristo y el camino recorrido introduce en la vida de este apóstol. El afecto de Pedro por Cristo era más potente
que su remordimiento. Esto es lo que genera el encuentro con Cristo. Esto es lo que permite este diálogo de amor, en el que vemos cómo Él se pone a nuestra altura. Esto es lo que sucede en la vida de Pedro. El afecto de Pedro cambia, su forma de querer se mueve, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque tiene mucha más fuerza que el remordimiento que él sentía por su traición, por su negación, por su rebelión, por su decepción, por su culpabilidad, todo lo que hemos visto en estos días. Uno de repente dice, anda, si es que tengo más afecto por ti, oh Cristo, que todo eso que he podido hacer o dejado de hacer. Esa es la novedad que trae el encuentro con Cristo. Jesús no le había preguntado todavía, ¿me amas? Pero el afecto de Pedro estaba tan enraizado en sus entrañas que ni siquiera la triple negación se lo puede arrancar. Esto es lo único que vence todos los remordimientos con los que nos movemos en la vida, con los que tú y yo nos movemos, todos. El predominio de una presencia y de un afecto más grande. Una presencia a la que poder decir, sí, aquí estoy. Y esto, como hemos visto, evidentemente, implica despojarse, negar el propio yo. Ya no vivo yo, eres tú, Cristo, el que vive en mí. Desde aquí, si os dais cuenta, uno puede decir esto, Señor, tú lo sabes todo, me conoces, sabes cómo soy, de sobra, sabes cómo meto la pata una y otra vez, pero sabes que te quiero. Mi simpatía humana es para ti, mi simpatía humana es tuya, Jesús. Aprender de algo excepcional es tener simpatía al Señor. ¿Qué es entonces, si os dais cuenta, lo que hace que uno cambie? Lo que hace que uno cambie no es el hacer cosas, sino dejarse cambiar el afecto por el Señor para que de repente Él sea lo más importante, Él, y no uno mismo. Esto es lo que genera una vida nueva, y esto es lo que hace que la vida se pueda convertir en vocación, que toda la vida sea vocación. Esta es la definición cristiana de la vida. Y vocación es cumplir una misión. Desarrollar la tarea que Dios determina para cada uno de nosotros a través de las circunstancias banales, cotidianas, instante tras instante que Él permite que tengamos que atravesar. Cuando uno vive este diálogo con el Señor, cuando uno ha respondido al Señor, tú sabes que te quiero, me conoces, mi afecto, mi simpatía humana es para ti, entonces uno se da cuenta de que de verdad uno tiene una misión, uno ha recibido una misión. Estemos como estemos, no dejamos de tener una misión constantemente. Y la misión es lo que tenemos que descubrir. Y la misión no tiene que ver solo con lo que uno tiene que responder, sino con lo que tenemos que responder todos juntos. Vocación, llamada de Dios, misión, es el proyecto que Dios tiene sobre mí. ¿Qué quiere decir que Cristo es el ideal de la vida? Quiere decir que es el ideal en el que tratamos todo, la naturaleza, vivimos el afecto, miramos, sentimos, tratamos, vivimos la relación con los demás. Es el ideal con el que nos dirigimos a los demás y vivimos nuestra relación con ellos, con todo. Ahí tenemos una misión, ahí, en todo lo que hacemos, en la forma de mirar, de tratar, de tocar, en la forma de estar, de hablar, en eso. Ahí estás demostrando cuál es la misión que tienes, porque ahí es donde Cristo te está diciendo, ¿me quieres o no me quieres? Al final, esto es lo que nos permite vivir como criaturas nuevas. Vivir como criaturas nuevas, porque sobre todo permanecemos en ese estar agradecidos. El agradecimiento expresa la relación que nos constituye como relación acogida y amada. No es, por eso, casualidad que la oración de la mañana se llame precisamente laudes, que la fuente permanente de nuestra existencia
se denomine Eucaristía. El agradecimiento hace que nuestro corazón vaya siendo poco a poco como el de Cristo, gratuito. La gratuidad, el amor verdadero, llega a ser así la ley de la existencia, de nuestro día a día, y no la queja, y no el victimismo, y no el lamento, hay que salir de ahí, y no la negatividad, hay que salir de ahí, porque entonces estamos fuera de ese diálogo de Jesús con Simón Pedro, no nos movemos ya dentro de ese diálogo. La ley de la existencia es que todo, en cada gesto, en cada relación, en cada instante, podamos vivir con esta gratuidad, que si os dais cuenta es lo que no deforma nuestra vida, lo que permite no deshacer nada, lo que permite mantener vivas todas las cosas del pasado, mantener en el presente todas las cosas del pasado. Muchas veces vivimos con esa nostalgia. Fíjate lo que viví en ese momento de mi vida, fíjate esto que sucedió aquí o allá, ya no lo volveré a recuperar, parece que se ha perdido. Nada se pierde, nada de nuestra historia, de todo lo que hemos vivido se pierde a la luz de la gratuidad. Es el amor verdadero que Cristo nos enseña. Esta pureza de vida, agradecida, gratuita, introduce una revolución en el mundo. Una revolución en el modo de mirarnos, de mirar al mundo entero. Una revolución caracterizada por el saberse perdonado a priori. Esto es fundamental. El Señor ya te ha salvado, ya lo ha hecho en la cruz. Antes de cualquier cosa ya te tienes que saber perdonado. Otra cosa es que luego haya que pedir perdón. Pero a priori ya lo estás. Tú no estás condenado. Este saberse perdonado a priori permite retomar siempre, como hemos dicho, el camino. Y la vida es un comienzo tras comienzo, sabiendo que ningún comienzo aún ha llegado a su fin. La vida se va purificando. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, dice San Juan. No queda purificado de golpe, no obtiene la santidad de repente, pero su vida se va purificando. Y entonces se vuelve habitual en el día a día, cuando nos despertamos por la mañana, cuando ofrecemos nuestra jornada, ofreciendo nuestra debilidad con los errores que cometeremos en el día, nos daremos cuenta de que esta vida ya está perdonada y podremos rezar así. Te ofrezco, Dios mío, esta jornada, sea como sea, para que tú puedas perdonarla, anulando el recuerdo de mis males, para que tú la mantengas en tensión hacia ti. Dentro del perdón, apoyados en el perdón, se puede volver a comenzar desde el principio 1000 veces al día. Vivir dentro de esta misericordia, estar dentro de esta misericordia, es lo único que nos permite estar en paz. Esto es lo que el Señor nos trae. Esta es la vida que Cristo nos ofrece. Esta es la relación en la que Él se centra. Todo lo que sea salirnos de esta misericordia es vivir de otra cosa. Es vivir del cuento. Es vivir de nosotros mismos. Estamos llamados a vivir así. Este es el regalo que Cristo nos trae del Padre, porque Él es el rostro de la misericordia. Y si aprendemos a vivir así, ¿cómo no vamos a tener misericordia de los demás y del mundo entero? ¿Cómo no vamos a vivir así y desde ahí tener esta paz que solamente Cristo nos puede regalar? Estos días del Triduo Pascual son una oportunidad para ver esta misericordia del Señor, que se abaja, que se pone a tus pies y los lava, que se entrega en la cruz cuando tú no lo merecías y que resucita saliendo del sepulcro para decirnos una sola palabra: yo estoy contigo. Soy la resurrección y la vida. No tengas miedo. Estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Simón Pedro, los discípulos, los santos han creído en esta palabra. Por eso han vivido la vida, la han vivido con pasión, la han vivido ya no siendo ellos el centro, el protagonista, sino dejando que el Espíritu Santo fuese el motor y el protagonista de su vida. Es lo que le queremos pedir al Señor, para que nosotros así podamos vivir la vida
como verdaderos cristianos, como hijos de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre.